Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Amén. Aleluya. El tema de esta noche es Habacuc. Habacuc. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que pueden pasar por algún sitio, casi siempre en Walmart, y te empiezan a saludar a alguien, ¿verdad? Te saluda y tú te quedas como, ¿qué es esto? Y a veces te bajan la mascarilla y te saludan y tú los saludas y tú sabes como que los conoces, pero tú te vas contra, ¿cuál será el nombre de esta persona? Yo como que lo conozco, y se va uno así como un poquito con el ceño fruncido, ay, tremenda palabra, con el ceño fruncido, preguntándose de dónde es que lo conozco, de dónde es que lo conozco. Aleluya. Entonces eso nos pasa a nosotros con el libro de Habacuc. Hay versículos que nosotros sabemos y que a menudo los oímos y a veces hasta los sabemos de memoria, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra, y saben que está en la Biblia, pero ¿dónde? Habacuc 2:20. Y otro corito, un corito que cantamos mucho y lo sabemos y de memoria, y dice: su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Ay, como que yo yo no sé dónde eso está en la Biblia. En Habacuc 3:4. El libro de Habacuc es uno de los libros de los profetas menores. Pero al contrario que los otros profetas, los otros libros proféticos, era el profeta hablándole al pueblo. Pero este libro es el profeta hablando con Dios. Habacuc vivió en un tiempo como el de nosotros, así, un tiempo en donde estaba todo saliendo mal. Él vivió en una época que hubo corrupción y aflicción nacional, como lo que estamos viviendo ahora, donde había odio, donde estaba todo lleno de violencia, toda clase de maldad existía en ese periodo donde estaba Habacuc moviéndose, así igualito que nosotros. Y oigamos cómo empieza el libro de Habacuc 1, del 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces vivir iniquidad y haces que yo vea violencia? Destrucción y violencia, y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, porque cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Se parece a nosotros lo que estamos viviendo o no? Estamos cansados de ver tanta injusticia, tanta maldad, tanto abuso. A veces yo quisiera tener el poder de echarle el COVID-19 a alguien, ¿verdad? Como que no para matar a nadie, pero para darle como un escarmiento, porque tú ves el abuso y ves el maltrato y ves el falta de respeto a la ley y todo lo que hay, que uno como que se molesta un poquito y uno dice: Dios tiene que hacer algo. Habacuc no era como nosotros pensamos así algunas veces. Él era un hombre de Dios y yo quiero ser igual que Habacuc. Él sabía qué hacer cuando hay problemas: orar. Y eso es lo que él está haciendo aquí, y así nosotros tenemos que hacer, orando, pero no viendo nada. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios no escucha tus oraciones? Cuando nosotros oramos, siempre esperamos una respuesta, y es ahí donde nos decepcionamos, porque creemos que no nos escucha. Pero antes de que entremos a conclusiones, vamos a tener en cuenta que quizás no sabemos pedir. Nosotros podemos estar cometiendo errores al orar, y eso hace que haya un impedimento en nuestra comunicación con Dios. Si no vemos respuesta, es porque Él
no estamos haciendo la oración como Él le gusta que le hagan. No es que Él no está escuchando, pero Él dándonos oportunidad de que nosotros indaguemos qué está pasando, qué estoy haciendo mal. Y la Biblia te va a decir cómo hacerlo. Debemos tener en cuenta que quizás no conocemos a Dios. A veces le decimos frases a Dios. Oramos en frase. Ayúdame hoy. Amén. O este devocional de 1 minuto. Amén. Él quiere intimidad. Señor, yo quiero que todo me salga bien hoy. Amén. No hay problema con eso. El problema está que estamos concentrados en lo que queremos. La oración no es para pedir y pedir. La oración es para conocer a Dios y ahí descubrimos quiénes nosotros somos en Dios. Y como no lo conocemos, pues el que respeta no se mete en el asunto y nos deja ahí quietecito. Debemos tener en cuenta que quizás no es lo mejor para nosotros. Dios conoce el pasado, Él conoce el presente y Él conoce el futuro. Y no nos puede responder porque Él conoce y sabe qué es lo mejor para nosotros. En Isaías, Dios nos recuerda que Él no piensa como nosotros pensamos, ni actúa como nosotros actuamos. Y nos recordaron que sus pensamientos y sus acciones son más altos que los cielos. No cometamos el error de creer que porque no se ve bien, porque todo se ve bien, es porque esa es la voluntad de Dios. Porque ya aprendimos que aunque se vea bien, hay que compararlo con las Escrituras, que sea perfecta y agradable a la voluntad de Dios. Entonces, eso sí es la voluntad de Dios. Tenemos que tener en cuenta que quizás no es el tiempo correcto. Tener fe en el poder de Dios es confiar en su tiempo. Nuestras peticiones pueden estar dentro del plan de Dios, pero quizás ahora no sea el momento adecuado para que se cumplan. Eclesiastés dice, todo sucede a su debido tiempo. Solo nos queda ser pacientes, esperar y nunca dejar de orar. Las cosas buenas que suceden fuera de tiempo se convierten en cosas negativas para nuestras vidas. Perseveremos en la oración hasta que Dios nos diga el momento indicado. Tenemos aquí el caso de un hombre que está preocupado por su nación, porque ve que todo está saliendo mal. El pueblo vive sumido en la maldad. Hay iniquidad, hay violencia, hay injusticia y opresión por donde quiera. Cuando el asunto es traído ante los tribunales de justicia, como todo está tan corrupto, pues va a salir mal. Y Habacuc lo está preocupando esa situación. Él es un hombre de Dios y sabe que lo que hay que hacer con un problema es presentarlo a Dios. Y es lo que él está haciendo. Cada uno de nosotros nos llamamos Habacuc. Cada uno de nosotros nos estamos enfrentando con el mismo problema. Y de la misma manera debemos insistir en la oración. Y podemos de la misma manera hacerle preguntas a Dios. Así como lo hizo Habacuc, pero hacerle preguntas con reverencia, no con coraje. Nuestro Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué? En su naturaleza divina, Él y el Padre se habían puesto de acuerdo para llevar a cabo esta misión. Pero en su naturaleza humana, Él se sintió solo, pero su fe no desmayó, porque Él confió. Y al ratito le dice, yo en tus manos encomiendo mi espíritu. No. Podemos preguntar y después descansar en su soberanía. Dios le dice a Habacuc en el 1:5, mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contara, no la creeríais. No sé cómo se dice eso. En otras palabras, Jesús le dice a Habacuc, Habacuc, he estado contestando tus oraciones. Me acusas de guardar silencio, pero yo no he permanecido callado. Es que tú no entiendes mi respuesta. No porque no te he estado contestando, no porque he estado callado, te he estado respondiendo, pero mi respuesta es muy diferente a lo que tú estás esperando. No eres capaz de reconocerla o de creerla cuando te respondo. Pero Dios continúa diciendo del versículo 6 al 11 en el mismo capítulo 1, porque he aquí,
yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de todas fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Los caldeos es lo mismo que los babilonios. Cuando se habla de los caldeos y los babilonios es lo mismo. Y esos son los que van a sustituir los comunistas si los traemos al 2020. Dios le dice al profeta que ese pueblo extraño, gente amarga, hostiles y sanguinarios, se van a levantar. Y van a arrasar con todo, conquistándolo todo. Y se van a creer que nada los va a detener a ellos. Ellos no tendrán ningún Dios, pero yo estoy en el asunto, Habacuc, permitiéndoles que se hagan poderosos. Y esta es la respuesta a tus oraciones. Si Habacuc tenía una preocupación, ahora tenía tremendo problema. Se queda pasmado con la respuesta de Dios. Calladito por un momento, meditando en esa respuesta, pero ¿cómo es posible que Dios resuelva el problema creando un problema más grande? Le está diciendo que los caldeos los van a llevar a ellos. Y eso es exactamente lo que preocupa a muchos de nosotros. ¿Cómo es posible que un Dios justo y amoroso permita que los hombres sufran? ¿Por qué iba Dios a crearnos para luego permitir que la enfermedad, el hambre y todas estas cosas terribles sucedan? La razón por la que hacemos tanta pregunta es porque creemos que Dios está en silencio, que no se está moviendo. Y eso es lo maravilloso de Dios. ¿Ustedes no creen? Un poeta dijo: Dios se mueve de manera misteriosa para llevar a cabo sus maravillas. Y la manera de hacer Dios las cosas es misterio para nosotros. Tenemos que reconocer que hay ocasiones en las que no comprendemos cómo se mueve Dios. No parecen tener sentido y las cosas que usa son fuera de lo normal. Nos atrevemos hasta a decir: Él está haciendo cosas muy, muy equivocadas. Hasta está eligiendo gente equivocada, según nosotros, ¿verdad? Una de las cosas que aprendemos acerca de Dios mientras vamos en el caminar es que siempre está haciendo lo inesperado, y no es que lo haga así porque le encanta confundirnos, sino porque su forma de obrar es infinita y nuestra mente humana no puede entenderla. Ese fue precisamente el problema que atribuló un poquito a Habacuc, que se sintió curioso porque Dios estaba en silencio, y después cuando se entera de cómo Dios se está moviendo, lo entiende menos, pero hace algo muy sabio, y esa es la próxima sección en el libro de Habacuc. Es un mensaje, es un pasaje muy importante porque nos dice cómo enfrentarnos a esta clase de problemas. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando nos encontramos con una amenaza semejante para nuestra fe? Cuando vemos algo donde creemos que Dios no está haciendo nada al respecto y después vemos que sí, que está haciendo algo increíble, ¿qué hacemos? Hermanos míos, tenemos que aprender a qué hacer cuando veamos las cosas a nuestro alrededor difícil, cuando veamos las cosas que no se ven como nosotros queremos verlas, que tenemos que entender y aprender qué hacer para lo que viene para la iglesia, porque viene. ¿Qué métodos vamos a usar? ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a lidiar con todo lo que nos espera? Fácil. Vamos a hacerlo como lo hizo el profeta Habacuc. Hay 4 pasos simples. Lo primero que vamos a hacer es detenernos a pensar, sin reaccionar emocionalmente ante el problema. No dejemos que el pánico se apodere de nosotros, que ningún miedo nos espante y nos asuste. Vamos a detenernos por un minuto y pensemos. ¿Y qué vamos a pensar?
Un minuto es el segundo paso. Debemos recordar las cosas básicas que sabemos de Dios y no tratemos de resolver el problema de inmediato. Vamos a despegarnos del problema y comencemos con Dios. Vamos a pensar en todo lo que sabemos de Él. Vamos a pensar en su carácter, en su soberanía y lo maravilloso que Él es. Ese es el segundo paso. El tercero es, una vez tú analices todo lo que es Dios, lo aplicas al problema. Y finalmente, el cuarto paso, si no hemos encontrado una respuesta, dejemos que la fe tome acción para que Dios lo resuelva y pidámosle que nos muestre su voluntad. Esa es la manera de hacerlo. Mira lo que hizo el profeta. Él primero comienza diciendo en la primera parte del versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Habacuc se ha recordado a sí mismo algunas cosas de suma importancia al decir eso. ¿No eres tú desde el principio? Lo primero que él piensa es que el Dios que él conoce es un Dios eterno. Desde el principio eres. Él se acuerda que Dios es eterno, que Él está encima de la historia y es superior a cualquier lapso de tiempo. Él crea la historia. Él es desde el principio y hasta el final. Es anterior y no tiene fin porque Él es el Dios de la eternidad. Eso es lo primero que el profeta se recuerda a sí mismo. Cuando aparezcan los caldeos, confiarán en su propio poder como su Dios. Su poder va a ser su Dios. Oh, sí, dice Habacuc, pero mi Dios no es así. Mi Dios no es uno de esas deidades locales, sino que Él abarca toda la historia y gobierna todos los acontecimientos porque Él es un Dios eterno. En segundo lugar, el profeta se acuerda y se recuerda a sí mismo que Dios existe por sí solo, porque usa un nombre muy especial para Dios. Él dice, ¿no eres tú el principio, Jehová, Dios mío? En tercer lugar, Habacuc se recuerda a sí mismo la santidad de Dios, el santo mío. ¿Qué significa la santidad de Él? Que Él no engaña, que Él no miente, que Él es santo. Esto es algo que se refleja en todas las escrituras, el carácter inmutable de Dios. Y Hebreo nos dice, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tu mano, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. En Él no hay sombra de duda, ni de cambio. Después que el profeta se recuerda esto a sí mismo, añade de inmediato palabras, no moriremos. ¿Qué quiere decir? Está pensando que Dios ha hecho un pacto con Abraham. Dios le prometió a Abraham que levantaría una nación que sería su pueblo para siempre y que no permitiría nunca que fuesen eliminados de la tierra. El profeta se está recordando a sí mismo esto. Frente al terrible peligro que se avecina, los caldeos van a venir y van a asolar la tierra. Tendría que contemplar a su amada Jerusalén siendo arrebatada y capturada y ver cómo su pueblo es llevado al cautiverio. Pero existe el recordatorio de que Dios no iba a permitir que viniese lo peor. No morirían, no serían eliminados y la fidelidad de Dios permanecería para siempre. Así que el profeta llega a la conclusión que resuelve al menos la primera parte del problema. El 12 dice, Jehová, para juicio lo pusiste y tú, roca, lo estableciste para castigar. Ahora entiendo por qué has levantado a los caldeos. Ahora entiendo esta pandemia. Es tu manera de despertar a mi pueblo de su insensatez, de su terrible necedad de apartarse de ti. Creen que pueden vivir sin ti a pesar de tantas bendiciones que tú les has dado. Tú les has enviado profetas, pastores, suplicándoles, pidiéndoles, recordándoles tu palabra. Has derramado bendición tras bendición sobre de ellos y a pesar de todo siguen viviendo la vida a su manera.
pensando que pueden vivir sin ti. Ahora entiendo, Dios, lo que estás haciendo. Estás levantando a un pueblo para que sean conscientes de la realidad, para despertarlos y castigarlos. Ahora lo entiendo. Después el profeta dice, veo que ahora tengo otro problema. Y continúa en el versículo 13 diciendo, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Tú ni puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando el impío destruye al que es más justo que él? Después Habacuc describe la maldad de los caldeos. Ahora dice, ay, me doy cuenta de cómo estás levantando esta nación para castigar a este pueblo. Pero esto es algo que no entiendo. A pesar de la maldad de mi pueblo, ellos no son tan malvados como como estos caldeos. ¿Cómo es posible que uses a un pueblo malvado, impío, para castigar a tu propio pueblo? Esto es algo que no entiendo, le dice Habacuc. ¿Han oído ustedes esas expresiones alguna vez? ¿Han oído a la gente decir, es cierto que América tiene problemas y posiblemente sea un pueblo malvado? Ay, pero no somos tan malvados como los comunistas. Esos sí son malos. Dios no va a permitir que este pueblo se apodere de nosotros, porque después de todo son mucho peor de lo que somos nosotros. Eso creían ellos. Así que el profeta dice, no entiendo esto. Y como no sabe qué hacer, sigue el cuarto paso y deja que Dios se ocupe del problema. Eso es algo muy sabio de hacer, ¿right? No puede, déjaselo al Señor. Porque nuestra mente humana no capta todo lo complicado de la historia. Y son muchísimas las cosas que no entendemos. Por lo cual, al llegar a este punto, son muchas las personas que dicen, debe ser que Dios no existe, o ya vino, o que Dios no es ahora como lo que describen en la Biblia. No puedo creer en esto. Y la fe de muchos desfallece por eso y se vuelven atrás. Pero el profeta dice, la verdad es que no lo entiendo, pero tú eres más poderoso que yo. Así que esperaré a que tú me lo reveles. Porque el capítulo 2:1 dice, en mi puesto de guardia estaré. Sobre la fortaleza afirmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Esa es la manera de actuar. Qué inteligente, ¿ah? Pero a empezar, Habacuc está diciendo que se va a alejar del problema durante un tiempo. Voy a dejar el asunto en las manos de Dios y esperaré a que sea Él que dé el próximo paso. Yo llegué hasta donde yo podía llegar. He razonado basándome en el carácter de Dios. Sé que sus ojos son demasiado puros como para contemplar el mal. No le gusta el mal y no está de acuerdo con él. Eso lo sé, pero a pesar de todo, está levantando a este pueblo malvado. No lo entiendo, pero dejaré que Dios me lo explique y esperaré su respuesta. ¿Podemos nosotros hacer eso? Cuando le presentamos un problema a Dios y se lo explicamos en oración, nos levantamos y seguimos preocupándonos por el problema. ¿Y cómo se va a resolver esto? ¿Y qué debo hacer? Eso es lo que nos derrota, que se lo presentamos a Él y lo recogemos y seguimos maquinando en cómo resolverlo. Pero el profeta dice, de ti depende. Habacuc 2:2 dice, Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. En otras palabras, Habacuc, te voy a dar la respuesta. Ahora quiero que la pongas en escrito con toda claridad en la Reina Valera 1960 para que la iglesia cristiana Edén de la 835 de la North Street quede sin excusas. Aleluya. Entonces Dios añade algo bien importante en el 3. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. No fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá. No tardará. Dios está diciendo, Habacuc, esto es algo que no va a suceder de inmediato. Va a pasar algún tiempo, pero sucederá. Ese es el carácter de la revelación de Dios. Para empezar, Él dice que va a suceder un acontecimiento. Y luego dice, no te preocupes de lo que pase entre tanto. Aunque te creas que
todo está saliendo mal. Lo que te he dicho va a pasar. Lo que dije que va a pasar, va a pasar. Y si parece que me estoy tardando, no crea, espéralo porque viene. Luego Dios afirma un principio que se cita en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento y es la base de todos los movimientos de Dios producidos en todos nosotros. Habacuc 2:4 dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe, por su fe vivirá. Estas fueron las palabras que encendieron a Martín Lutero. El justo por la fe vivirá. Eso fue lo que transformó la vida de Martín Lutero. No por las circunstancias, ni por los comentarios, ni por los razonamientos, sino por la fe en lo que dijo Dios que sucedería. Estas palabras le muestran al profeta que solo hay 2 posibilidades acerca de la vida. Solamente podemos enfrentarnos a la vida mediante 2 diferentes actitudes. O la enfrentamos con fe, dependiendo totalmente de Dios, o la enfrentamos con una actitud de incredulidad, dependiendo de nuestra propia habilidad para razonar las cosas. Estas son las 2 actitudes fundamentales y son las únicas 2 actitudes posibles. Solamente se puede adoptar una o la otra. Si miramos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que todo el mundo, todos los seres sobre la faz de la tierra encaja en una de estas 2 categorías. O bien confían en la sabiduría de la mente humana para llegar a sus conclusiones, o toman lo que ha dicho Dios y creen que cuando Él ha dicho que va a suceder algo, sucederá. Y toda la historia depende de esta promesa. Esa es la diferencia entre el hombre de fe y el hombre que vive dependiendo solo de su razón. El resto del capítulo tiene un análisis de los caldeos y lo que Dios planea hacer con ellos. Para resumir, Dios le dice al profeta: mira, Habacuc, no te preocupes por los caldeos. Es verdad que mis ojos son tan puros que no quiero contemplar el mal, y que también es cierto que estoy levantando este pueblo con un propósito de juzgar a la nación de Israel, pero también en su momento yo voy a juzgar a los caldeos, y aquello en lo que ellos confían va a ser lo mismo que va a causar su ruina. Aleluya. Y le da 5 calamidades. Ay, el versículo 6. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Ahí el hombre dijo: conseguiré todo lo que pueda, no importa cómo lo consiga. El 9 dice: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder de mal, del poder del mal. Ahí dice que aquel que se esfuerza en ganar, trabajando 2 y 3 trabajos, porque dice: voy a preparar mi retiro, cuando viene a ver, ¡puf!, se muere y ni lo disfruta él, y el que menos lo sudó es el que lo disfruta. El versículo dice: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que la funda sobre la maldad. Hay de aquellos que usan la violencia para buscar lo que quieren. Hay del que da de beber a su prójimo y lo embriaga para mirar su desnudez. Hay de los que le gustan intimidar a otros para aprovecharse de ellos. El versículo 19 dice: ay del que dice al palo: despiértate. Ahí habla de los ídolos, confiando en falsos dioses. Y finalmente en el capítulo 3 el profeta termina con una oración extraordinaria. Aquí ha encontrado su respuesta. Dios es el Dios de su historia. Se está moviendo y lo tiene todo bajo control. Estos problemas solo se resuelven con la relación del hombre humano directamente con Dios. El versículo 20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Después comienza con la oración en el 3:2. Jehová, he oído tu palabra, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer en la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc comenzó este libro diciendo: ¿por qué no haces algo? Ahora dice: Señor, ve con cuidado, no hagas demasiado, en tu ira no te olvides de tu misericordia. Señor, veo que estás obrando, pero
recuerda, en medio de ello, sigues siendo un Dios misericordioso. La ira viene sobre esta tierra, pero tenemos que orar. No te olvides que tú eres un Dios misericordioso. No te olvides, Señor, que tú eres amor. Orar y perseverar en la oración. El profeta piensa en cómo Dios ha obrado en el pasado. Él se basa en los acontecimientos que ya han sucedido, en aquellos sucesos que no se pueden cuestionar ni se pueden eliminar, porque depende de la fe. No vivamos guiados por una fe ciega, sino que vivamos con un Dios que ha actuado en el tiempo y en el espacio como Él quiere, y Él tiene el control. Esa es la clase de Dios que tenemos. El Dios que de hecho interviene en la historia humana para realizar acontecimientos que nadie puede duplicar. Al pensar el profeta en todo esto, su mente medita en la grandeza de Dios. Y así es como él termina el 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. Al oír la voz, temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Tranquilo, espero el día de la angustia que vendrá sobre el pueblo que nos ataca. Él ve el problema y sabe que viene. Lo temible del problema se apodera de él y él siente la presión, pero él sigue diciendo en el 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Hemos nosotros descubierto eso, que a pesar de que permanezcan los problemas y la presión siga ahí presionándonos, se puede producir un fortalecimiento en el hombre interior que hace que el corazón se regocije, que sienta alegría en medio de las dificultades. Y eso fue lo que descubrió Habacuc. El Señor mismo dice, Él dice: es mi fortaleza. Y esa es la verdad de hoy para todos nosotros. El mundo está intentando desesperadamente encontrar un modo de resolver el problema, pero Dios ha ordenado que los problemas permanezcan, porque Él dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En esta noche, digamos como el salmista dijo: me postraré hacia tu santo templo. Alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es tiempo de orar. Oremos sin cesar y descansemos en el Señor. Dios te bendiga.